El amanecer del 21 de octubre de 1805, frente al cabo de Trafalgar, España, no trajo esperanza, sino el presagio de una cruda realidad. En el océano Atlántico, un oleaje lento y pesado indicaba la proximidad de una violenta tormenta. El viento era ligero e irregular, una pesadilla para los navegantes de vela. Balanceándose sobre las aguas, había una enorme flota de 33 navíos de línea, las mayores fortalezas de madera jamás construidas. Era la flota combinada franco-española, un arma diseñada para barrer a cualquier oponente. Pero en esta mañana fatídica, no avanzaban para conquistar. Intentaban retroceder, desesperada y caóticamente, buscando refugio seguro en el puerto de Cádiz, del que acababan de salir. En las cubiertas de los barcos españoles, el aire estaba cargado de resignación. Los oficiales veteranos miraban a sus tripulaciones con preocupación. Muchos de ellos eran granjeros y pastores, reclutados a la fuerza apenas unas semanas antes. Apenas sabían cómo cargar un cañón correctamente, y mucho menos luchar en una batalla naval. Para su comandante, el almirante francés Pierre-Charles Villeneuve, la decisión de zarpar días antes no había sido táctica. Fue un acto de desesperación, impulsado por el miedo personal. Y ahora, al oeste, asomándose en el horizonte, las velas de la flota real británica se acercaban como fantasmas vengadores. Su oponente era una fuerza completamente diferente. La flota mediterránea británica, compuesta por 27 navíos de línea, podía ser menor en número, pero era la máquina de guerra más eficaz del planeta. Su buque insignia era el HMS Victory, un navío de 100 cañones, una leyenda en sí mismo. Su comandante, el vicealmirante Horatio Nelson, era más que una leyenda. Era la encarnación de la Marina británica. Con un solo ojo y un solo brazo perdidos en batallas anteriores, Nelson era un genio táctico, un líder inspirador, adorado por cada marinero bajo su mando. Llevaban años en el mar, perfeccionando sus habilidades hasta la perfección durante el agotador bloqueo de los puertos de Napoleón. El objetivo de Nelson, ese día no era solo derrotar a la flota combinada. Su objetivo, como había dejado claro a sus capitanes, era la aniquilación total, acabar para siempre con la amenaza de Napoleón de invadir Inglaterra. Confiaba en sus hombres, y ellos confiaban en él, absolutamente. Enfrentándose a esta máquina de guerra estaba la flota combinada, una alianza plagada de divisiones y debilidades. En teoría, 33 navíos de línea, incluido el gigantesco Santísima Trinidad español con 140 cañones, deberían haber sido una fuerza formidable. Pero la realidad era un desastre a punto de ocurrir. El comandante supremo era el almirante francés Villeneuve, a bordo del buque insignia Bucentaure de 80 cañones. Villeneuve era un oficial capaz pero indeciso, atormentado por un fracaso anterior contra los británicos y paralizado por un miedo absoluto a su señor, el emperador Napoleón. Sabía que su flota era débil. Sabía que sus marineros no estaban entrenados. Su fuerza estaba atrapada en Cádiz, bloqueada por la flota de Nelson. Junto a él estaban sus aliados españoles, quienes eran más conscientes que nadie del estado desastroso de la flota. Almirantes como Federico Gravina y Cosme Damián de Churruca eran marinos valientes y experimentados. Sabían exactamente lo que tenían entre manos. En un tenso consejo de guerra en Cádiz, se opusieron vehementemente a zarpar. Churruca declaró sin rodeos que sus tripulaciones eran granjeros y pastores, no marineros. Señalaron que las tripulaciones francesas no estaban mucho mejor y que muchos barcos necesitaban reparaciones. Le suplicaron a Villeneuve que esperara, que entrenara a sus hombres, o que al menos esperara un clima más favorable. Pero Villeneuve no escuchó. Acababa de recibir noticias de que Napoleón, furioso por su retraso, había enviado a otro almirante para reemplazarlo. Herido en su orgullo y temiendo la desgracia imperial, Villeneuve tomó una decisión desastrosa. Eligió el honor personal por encima de la realidad militar. El 19 de octubre, ordenó a toda la flota levar anclas y salir al Atlántico, en contra de todo consejo racional. La cadena de eventos que llevó al desastre comenzó tan pronto como dejaron el puerto. La flota combinada, inexperta en maniobras a gran escala, tardó casi 2 días solo en salir de Cádiz. Inmediatamente se encontraron con vientos en contra y mar gruesa.
En la mañana del 21 de octubre, cuando los exploradores británicos los avistaron, Villeneuve se dio cuenta de su error. El viento arreciaba y la flota británica estaba entre él y el estrecho de Gibraltar, su objetivo original. Preso del pánico, Villeneuve ordenó a toda la flota virar 180 grados e intentar regresar a Cádiz. Este fue un error fatal. Incluso para una flota de marineros experimentados, habría sido una maniobra compleja. Para la flota de Villeneuve, fue un caos absoluto. Su línea de batalla, de 5 millas de largo, se desintegró. Los barcos viraron torpemente, casi chocando entre sí, formando una curva irregular y caótica, con enormes brechas y grupos de barcos desordenados. Se convirtieron en el objetivo perfecto. Mientras tanto, a bordo del HMS Victory, Nelson lo observaba todo. No podía creer su suerte. Su plan, conocido como el Toque Nelson, Nelson Touch, era una ruptura radical con todas las reglas tradicionales de la guerra naval. En lugar de formarse en una línea paralela al enemigo e intercambiar disparos, Nelson había dividido su flota en 2 columnas separadas. La primera columna, liderada por él mismo en el Victory, apuntaría directamente al centro de la línea enemiga. La segunda columna, comandada por el vicealmirante Collingwood en el Royal Sovereign, atacaría la retaguardia. El objetivo era atravesar, romper la formación enemiga, aislar barcos y convertir la batalla en una serie de duelos individuales, una melee, combate cuerpo a cuerpo, donde la superioridad británica en artillería y marinería decidiría el resultado. Era una táctica de muy alto riesgo. Los barcos líderes británicos tendrían que soportar el fuego concentrado del enemigo durante casi una hora antes de poder devolver el golpe. Pero Nelson conocía a sus hombres. También conocía a su oponente. Envió la señal más famosa de la historia naval. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Alrededor del mediodía, el desastre golpeó a la flota combinada. El Royal Sovereign de Collingwood, siendo el barco más rápido, alcanzó primero la retaguardia de la línea combinada. Atravesó entre el Santa Ana español y el Fougueux francés, disparando devastadoras andanadas dobles, cargadas con 2 proyectiles, por ambas bandas, paralizando a ambos barcos casi al instante. 15 minutos después, fue el turno de la columna de Nelson. El HMS Victory lideraba la carga, dirigiéndose directamente hacia el buque insignia de Villeneuve, el Bucentaure, y el gigantesco Santísima Trinidad. Durante casi 40 minutos, el Victory soportó un fuego terrible. Su timón fue destrozado, su mástil de mesana gravemente dañado y docenas de marineros murieron en cubierta. Pero siguió avanzando. Finalmente, pasó justo por la popa, parte trasera, del Bucentaure. Este fue el momento decisivo. El Victory disparó una andanada doble de carronadas de 68 libras y cañones de 32 libras a lo largo de toda la cubierta indefensa del Bucentaure. Más de 400 hombres en el buque insignia francés murieron o resultaron heridos en segundos. El barco fue destrozado de popa a proa. Sus mástiles principal y de mesana se derrumbaron. El buque insignia de Villeneuve quedó completamente inutilizado con una sola andanada. La batalla, esencialmente, había terminado casi en el momento en que comenzó. Lo que siguió fue una masacre metódica. La formación combinada estaba completamente rota. Los barcos estaban aislados, incapaces de ayudarse mutuamente. Dentro de estas fortalezas de madera, la experiencia humana era un infierno. A bordo del Bucentaure, el caos era inimaginable. El almirante Villeneuve permanecía en su cubierta destrozada, viendo cómo su flota era aniquilada barco por barco. Estaba completamente impotente, incapaz de hacer señales, incapaz de comandar. Intentó transferir su bandera a otro barco, pero todos los botes salvavidas habían sido destruidos. Estaba atrapado en su barco moribundo. En los barcos españoles, los oficiales lucharon con valentía desesperada. En el San Juan Nepomuceno, el almirante Churruca, quien había advertido de este mismo desastre, perdió una pierna por una bala de cañón. Se negó a abandonar la cubierta, ordenó que lo colocaran en un barril de salvado para contener la hemorragia, y continuó dando órdenes hasta que murió. El Santísima Trinidad, el barco más grande del mundo,
rodeado por 3 barcos británicos, luchó hasta que fue reducido a una ruina flotante. Mientras tanto, a bordo del Victory, se desarrollaba la tragedia del vencedor. Alrededor de la 1:15 p.m., mientras Nelson paseaba por la cubierta principal, un francotirador desde el barco francés Redoutable, que estaba enganchado al Victory, disparó desde lo alto de un mástil. La bala atravesó el hombro de Nelson, le perforó el pulmón y se alojó en su columna vertebral. Cayó, sabiendo al instante que la herida era mortal. Fue llevado a la oscura enfermería, en las cubiertas inferiores, donde agonizó, pidiendo constantemente informes sobre el progreso de la batalla. Vivió lo suficiente para escuchar que se había logrado una victoria aplastante. «Gracias a Dios, he cumplido con mi deber», susurró antes de morir alrededor de las 4:30 p.m. Al anochecer, la batalla había terminado. No fue una batalla, fue una aniquilación. Ni un solo barco británico se perdió. 19 barcos de la flota combinada habían sido capturados o destruidos. La flota de Villeneuve había dejado de existir. Pero el desastre no había terminado. Justo cuando cesaron los disparos, se desató la tormenta que los marineros españoles habían temido. Un vendaval furioso se levantó, castigando tanto a vencedores como a vencidos. Muchos de los barcos capturados, ya gravemente dañados, se hundieron en la tormenta, llevándose consigo a sus tripulaciones de presa británicas y a sus prisioneros. Algunos fueron quemados o hundidos intencionalmente por los británicos para evitar que encallaran en la costa. Miles de hombres que habían sobrevivido a la batalla se ahogaron en los días siguientes. En cuanto a Villeneuve, fue hecho prisionero. Más tarde fue liberado y regresó a Francia. Sabiendo que enfrentaría la ira de Napoleón, se suicidó en la habitación de un hotel, apuñalándose 6 veces. La desastrosa derrota se atribuyó por completo a su indecisión y a su temeraria acción final. El análisis de la batalla de Trafalgar no es la historia de una batalla gloriosa, sino un estudio sobre el catastrófico fracaso del liderazgo. La causa raíz de este desastre no fue el poder de fuego británico, sino la incompetencia del mando combinado. El primer y más grande error fatal fue la decisión del almirante Villeneuve de forzar a una flota no preparada, mal entrenada y con tripulaciones de civiles reclutados a la fuerza, a salir al mar para enfrentarse a la fuerza naval más letal del mundo. Actuó por miedo personal y orgullo herido, no por razones estratégicas militares. Los almirantes españoles como Gravina y Churruca habían advertido exactamente esto. Sabían que sus tripulaciones eran granjeros y pastores. Sabían que no podían igualar la cadencia de fuego, 3 veces más rápida, de los artilleros británicos, que llevaban años entrenando en el mar. El segundo error sistémico fue la falta de preparación y las tácticas rígidas de la flota combinada. Incluso forzados a luchar, su formación defensiva pasiva y desordenada era una invitación al desastre. No tenían respuesta para el toque Nelson, una táctica brutalmente innovadora. El plan de Nelson explotó perfectamente sus debilidades, los dividió y los destruyó pieza por pieza. La brillantez táctica de Nelson y la habilidad de sus tripulaciones simplemente aceleraron un resultado que ya estaba sellado por la incompetencia de Villeneuve. Miles de vidas francesas y españolas fueron sacrificadas en vano, no en una batalla reñida, sino en una masacre anunciada. El legado de Trafalgar fue inmenso e inmediato. La batalla confirmó la supremacía absoluta de la Marina Real Británica en los océanos, un dominio que duraría más de un siglo y daría forma a la Pax Británica. Lo más importante es que los planes de Napoleón para invadir Inglaterra fueron cancelados permanentemente. Sin una flota, nunca podría cruzar el Canal de la Mancha. Para España fue un golpe mortal. Perdió la mayor parte de su armada y nunca recuperó su estatus como potencia naval de primer nivel. Este evento marcó el principio del fin del Imperio Español. En memoria, Gran Bretaña honró a Nelson como su mayor héroe nacional. La plaza de Trafalgar, Trafalgar Square, y la majestuosa columna de Nelson en Londres se erigieron para conmemorarlo a él y a su victoria. Pero para Francia, y especialmente para España, Trafalgar sigue siendo una profunda cicatriz histórica. No es el recuerdo de una lucha valiente, sino un trágico recordatorio de cómo la arrogancia, el miedo y la incompetencia de un solo comandante
pueden llevar a la aniquilación de miles y sellar el destino de una nación.